gracia, viviendo en su vida, expresando su gracia. Date gracias. Amados, bienvenidos, un gran abrazo, les amamos enormemente. Hoy quiero hablar de este tema y es: la cruz es para los niños, la resurrección es para los maduros. Sé que suena un poco raro el tema y lo vamos a ir entendiendo. Ahora, quiero hacer estas salvedades primero antes de entrar al tema. No es para menoscabar a nadie. El tema no es para hablar mal de alguien, para como decir, es que el niño es como los niños espirituales, los maduros en Cristo. No, porque si hay una característica en una persona que es madura en Cristo, es que tiene el fruto del Espíritu. Y si tiene el fruto del Espíritu, es una persona amorosa. Por eso una de las cosas que debe cuidarse el maduro es en menospreciar al que es infante todavía en la fe. Lo dice Pablo en Romanos 14. Y el infante lo que debe cuidarse es de juzgar la madurez que tiene el maduro. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, es importante que nosotros podamos hoy tener mucha luz sobre esto, porque nos va a ayudar a entender en qué nivel estamos, en qué estación estamos, en qué medida estamos en Cristo. Y nos va a ayudar también respecto a cómo poder compartir el Evangelio a otras personas. Porque aunque una verdad es libertadora, alimenta, edifica, a un bebé no se le puede dar alimento sólido. Y a un maduro en la fe no puede estar alimentándose de leche. Entonces, es para que no hagamos una mezcolancia, para que con sabiduría y con inteligencia espiritual yo pueda discernir, ok, este es un bebé espiritual y no le voy a meter o no le voy a dar un alimento que lo va a atorar y que en vez de edificarlo se va a cerrar. Ok. Llama mucho la atención que Dios usa cosas naturales para explicarnos las espirituales, las celestiales. Entonces Jesús, hablando con Nicodemo, habla del nuevo nacimiento. En esa misma línea, los apóstoles empiezan a hablar de niños espirituales y de gente anciana, gente madura espiritual. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, literalmente somos unos bebitos. Literalmente. Aunque ya tenemos toda la naturaleza divina en nosotros. No es que tenemos dos naturalezas. Ya tengo la naturaleza de Cristo. Soy uno con Cristo. No puedo ser más santo y justo y pleno. Ya lo soy, pero el asunto es que no sé cuánto soy. Porque mi entendimiento, mi cosmovisión, mi conciencia es de un bebé. Entonces necesito edificadores, gente que me edifique, gente que ponga el fundamento, que sobreedifique. Y yo empiece a madurar y a entender quién soy yo, quién es mi identidad en Cristo, quién es Cristo en mí, cuál es mi diseño, cuál es mi origen. ¿Me estoy haciendo entender? Porque el bebé natural, estoy hablando a nivel natural, el bebé natural de 3 meses al adulto, su naturaleza humana no es diferente. Entonces la naturaleza humana de un nacido de nuevo no es diferente a un maduro que lleva 20 o 30 años en Cristo.
Y tiempo no es madurez en el Evangelio. Ojo, y ya lo voy a hablar. Lo que pasa es que el bebé de 3 meses, su cosmovisión es corta, su entendimiento es corto, pero la persona adulta es consciente de muchas cosas, es muy maduro en cosas. Entonces, ¿dónde empieza realmente la transformación? La transformación no está en el alma. Ojo, que voy a hablar de esto muy pronto. La transformación no está en el alma. No hay ningún versículo que te diga que la transformación está en el alma. 5 versículos que hablan de la palabra transformación hablan del cuerpo. Pero no quiero hablar de esto porque lo vamos a hablar en su momento. Lo que quiero decir es que la transformación está ¿dónde? En tu entendimiento. Dice la palabra que Él nos ama, que su amor es alto, ancho, profundo, que sobrepasa todo entendimiento. Quiero decirte, por la gracia de Dios yo nací cuando tenía 15 años, hoy tengo 40, pero lo que yo sé hoy, cuán consciente hoy soy de su amor por mí, no es lo mismo cuando yo nací en Cristo. Y ese ejemplo aplica para todo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces, vamos desarrollándonos. ¿Ser bebé es malo? No. ¿Ser niño es malo? No. Pero ¿cuál es el problema? Quedarnos como niños. Por eso Pablo exhorta a los corintios y les dice: sean maduros en la forma de pensar, pero niños en cuanto a la malicia. Hay personas, hablando en el ámbito natural, que su vida, ¿cómo es, amor? Ayúdame. Correcto. Su edad cronológica no corresponde a su edad mental. Encuentras personas de 30 años siendo niños de 5. Y a veces encuentras personas de 12, 13 años, hasta de 8, con una madurez. Entonces vamos a hablar primero de esto. La cruz es para niños. ¿Por qué la cruz es para niños? Cuando Pablo le habla a los corintios, les dice: les tengo que hablar otra vez de la cruz. Les tengo que hablar como a niños carnales, no como a espirituales. Y él hace énfasis que tiene que otra vez que hablarles de Cristo y este crucificado. En Hebreos dice: haz que ustedes, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar leche espiritual. ¿Y cuál es? Y una vez aquí lo hablamos. ¿Cuál es la leche espiritual? De los primeros rudimentos para un niño. Los primeros rudimentos son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, imposición de mano, doctrinas de bautismo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En Jesús hubieron 6 etapas. Dios hecho carne, yendo a la cruz, sepultado, resucitado, ascendido e impartido. Las primeras 3 etapas son las etapas de nuestra niñez. Porque la primera etapa es la etapa donde yo me despojo, donde el Señor me dice: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. Y es donde yo soy consciente de:
Ok, Señor, quiero morir a mi viejo hombre. La segunda etapa es experimentar esa muerte de mi viejo hombre. La tercera etapa es hacerle duelo a mi viejo hombre. Ok, muero a mi viejo hombre, Señor. Pero la primera etapa de una persona madura es que la resurrección. La segunda etapa es que tiene mentalidad de ¿dónde? En lugares celestiales, porque fue ascendido, está con Cristo sentado en lugares celestiales. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la mentalidad del que está sentado en lugares celestiales? Cosas celestiales. La tercera etapa de una persona madura, ¿cuál es? Que se empieza la misma vida que está dentro de él, empieza a impartir en nosotros. Es un evangelio de poder. Una persona que se mueve en el poder de Dios, verdaderamente, no en esos charlatanes que ya sabemos, ¿no? Gente que realmente está viviendo en el poder de Dios, en la autoridad de Dios. Porque ustedes saben que a los apóstoles siempre los acompañó las señales, los milagros. Y sabes que he notado que en personas que realmente viven en ese nivel, cuando tú los miras, tienen una vida tan clara en Cristo. Están en otra dimensión. Ahora, ¿hasta cuándo tú y yo queremos de pronto ser niños? ¿Me estoy explicando? El problema, ojo, el problema es que queremos forzar la naturaleza que por sí sola debe manifestarse. Tú nunca verás a una mamá enseñándole a su bebé de 6 meses a que aprenda a caminar o a gatear. Ella sabe que va a llegar el momento. Y así pasa en la vida en Cristo. Todos ya tenemos adentro un ADN y ese ADN se va a ir manifestando en los momentos que vamos a ir creciendo bien. Una persona que nace de nuevo, tú no le tienes que decir, ¿puedes dar una ofrenda? ¿Puedes ser generoso? No. Tú no le tienes que decir, deja el pecado. Ayer vi una frase que decía, deja el pecado para llegar a Cristo. No, es al revés. Porque llegué a Cristo, dejo el pecado. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Ahora, si el pastor es infante y el pastor queda infante todo su tiempo, esa congregación lamentablemente va a quedar todos niños espirituales. Ahora, si el pastor va transicionando de ser niño a ser maduro, ¿qué va a pasar? Todo el cuerpo va a empezar a madurar. Por eso Pablo dice, yo hablo sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Yo tengo diálogos con hermanos en Cristo que con personas aquí en la congregación yo no puedo tener. ¿Es menos? No. Solo que aquí esa persona es niño y no va a entender. Pero yo hablo con gente que está en unos niveles más altos y a mí me ha pasado que a veces hasta lo que me dicen, yo, uy, espera. Y no lo entiendo. Y eso que esa persona me dijo, se quedó ahí. Tiempo después, cuando maduro, ¡pah! ¡Claro! Ya lo entendí. Por eso Jesús les dice, hay cosas que yo les digo que ustedes ahora no están preparados para entender. ¿Cuándo ellos empezaron a entender? Cuando Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó y ellos resucitaron con Él. ¿Por qué durante 40 días Jesús les habla del reino y no hay registro
de lo que Jesús habló con ellos en las Escrituras. Porque lo que les tuvo que haber dicho después de la resurrección, hermano, era otro nivel. Pablo dice, fui al tercer cielo, recibí una revelación que al hombre no les he dado a expresar, no lo puedo expresar. El apóstol Pedro era niño, porque todavía estaba basado en el judaísmo, en la circuncisión, en que esto, en que guardar fiestas. Y al final de su carta dice, hermanos, que el apóstol Pablo dice cosas difíciles de entender. Pablo era maduro, Pedro era niño. Ahora, yo creo que Pedro al final de su instancia en Cristo maduró, aunque no creo que haya tenido toda una cosmovisión igual como la de Pablo. Cuando el Señor quiere empezar a trabajar en la madurez del apóstol Pedro, le dice, come y mata, porque empieza a haber una revelación de animales. Y Pedro le dice, no, porque yo no he comido animal inmundo. Y el Señor le dice, no digas inmundo a lo que yo santifiqué. Uy, espera, ¿cómo así? Y lo que estaba hablando era el Señor, era que él había santificado, era a los gentiles, por la obra en la cruz. Ve y predícales, porque el judío tenía una mente tan cerrada que no se podía contaminar con gentiles. Me estoy haciendo entender. Y a Pedro le costó madurar en la fe. ¿Por qué le costó? Por sus esquemas, por sus tradiciones. Siempre lo he dicho y se lo compartí a un amigo. Le decía, mira, es mejor agarrar a una persona nuevecita, que no tiene esquemas religiosos, porque rápido madura en la fe en Cristo. Pero agarras a una persona ya que viene de tradiciones religiosas, lamentablemente, ¿sabes qué me duele? La mayoría van a quedar como niños así. ¿Es el deseo del Señor? No. Pero es hasta donde tú también quieras ir más. Quiero madurar. Ahora, no madurar fuera de tiempo, porque el Señor da el crecimiento. No anheles entrar en una etapa, porque no te va a entrar, no se te va a revelar, no lo vas a experimentar, va a ser en su momento. Pero hay personas de 20 años en el Evangelio que todavía siguen en lo que voy a hablar. Entonces veamos las características de el alimento que no es malo, es bueno. Entonces, la cruz nos habla de ¿qué? De perdón de pecados. La cruz nos habla de perdón de pecados. Es cuando al infante se le empieza a revelar lo que predicamos hace 8 días. Y para los que están escuchando este mensaje, que no escucharon el de hace 8 días, causas de por qué pecamos, por favor, véanlo, les va a sumar mucho. Porque en las primeras instancias de su alimento, a este infante se le está impartiendo la verdad de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 8:3, el pecado fue destruido. Primera de Pedro 4:1, el pecado fue quitado. Es decir, en esa primera instancia, ese creyente, ese bebé espiritual está asimilando la verdad de que Cristo realmente destruyó y quitó el pecado y que el cuerpo del pecado fue destruido para que ahora ese bebé madure y no sirva más al pecado. Pero ¿cuál es? Ojo, leo en esto. Esto es muy importante lo que va a decir, por favor, tomen toda su atención.
Porque la estrategia de Satanás siempre ha sido mentir, engañar. Entonces, lo que Cristo ya solucionó en la cruz, Satanás a través de la mentira creó un sistema dándole vigencia al pecado. ¿Por qué el niño sigue pecando? Porque todavía cree que el pecado es vigente. Esa es la razón. Hablaba yo en un TikTok, estaba hablando con gente que está en raíces hebreas, judaizantes, todo este tema. Y estaban hablando de que ellos por su esfuerzo sostienen su santidad para el Señor. Imagínate. Entonces cuando se les acabe las fuerzas, y estaban hablando de la obediencia a los mandamientos, y todo era tan yo. Entonces yo les dije, ok, hermanos, ¿ustedes no tienen lujuria? ¿Ustedes no desean una mujer en su corazón? Porque Yeshua Hamashiach, es decir, cuando a mí me está pasando lo mismo que a Pablo, yo al judío me le hago judío, al gentil me le hago gentil, al evangélico me le hago evangélico. ¿Sí me estoy haciendo entender? Al católico me le hago católico. A ver, ¿cuál de ellos podemos salvar? Entonces, como todos estos eran judíos, no de nacimiento, sino porque se hicieron judíos, israelitas, entonces yo les decía, como dice Yeshua Hamashiach, el que desea una mujer en su corazón ya adulteró con ellos, con ella. Entonces, no, sí, pero es que Pablo, ay, me sacaron a Pablo, porque Pablo dice que el pecado que mora en mí. Entonces les dije, ¿están preparados para hablar de Romanos 7? Porque Romanos 7 no habla para alguien que está en Cristo. Habla que alguien que está bajo la ley. Entonces, el infante, ¿qué va a defender? El pecado. Aunque el pecado ya fue crucificado, fue destruido, fue quitado. Porque aquí lo importante es lo que Dios ve, la realidad de Dios y lo que Dios dice. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque, ejemplo, para Cindy todavía me dice, no, los pecados. Bueno, pero esa no es tu verdad. Bueno, es tu verdad, pero no es la verdad. Aquí lo importante es lo que diga Dios. Dios es veraz, todo hombre mentiroso. El problema es que para este bebé, esto no es una verdad. Y como no es una verdad, él sigue ¿qué? Pecando. Ok, entonces, ¿qué más habla la cruz? La cruz habla de estar reconciliados. Entonces, en la primera etapa, al infante en Cristo se le enseña que está reconciliado con Cristo. Y es cuando entonces este niño empieza a reconciliarse ¿con qué? Con su entorno. Ahora, si él sigue en sus pataletas de que él siente que Dios está enojado con él, que Dios no le ama, que Dios está bravo, pues, ¿cómo va a ser su comunión con papá? Irreconciliada. ¿Cómo va a ser su relación con el prójimo? Irreconciliada. Por eso el apóstol Pedro dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis bien. Ojo, ¿qué es adulterado? Es mezclado. ¿Qué es un adulterio? Es una mezcla. ¿Por qué? Porque, ejemplo, Sara y yo somos uno, ¿sí o no? Somos uno. Pero si vamos y estamos con otra persona, ¿por qué adulteramos? Porque mezclamos. ¿Ya se entiende por qué se llama adulterio? Porque tú eres de una sola persona. Al estar con otra, te diluyes.
Y mira lo que me compartió Sarita, abro paréntesis sobre este tema. Ya se sabe científicamente, ya hay estudios de esto, que cuando una mujer recibe la esperma del hombre, ya sea por su parte íntima abajo o por la boca, le cambia el ADN de ella. ¿Sí o no? Y si se acostó con 300 hombres o 10 hombres, su ADN fue alterado. Por eso Pablo dice, el que se une a una mujer o a una ramera, uno es con ella. Qué tremendo, ¿ah? Un día vamos a hablar de eso. Cierro paréntesis. Entonces, la cruz habla de ¿qué? Perdón de pecados, reconciliación. Eso es lo que el niño debe estar alimentándose. Por eso el niño cae y se levanta. Ay, pastor, volví a pecar. Ok, sí, te entiendo, listo. ¿Qué necesitas? Más cruz. ¿Qué es lo que necesita? Más cruz. Necesita que se le revele, que lo crea, que de verdad lo entienda, lo asimile con todo su ser. De que el pecado fue ¿qué? Quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado fue destruido. Solamente que este infante le está creyendo más a Satanás, más al sistema, más a las doctrinas religiosas. Que a la verdad. ¿Qué más habla la cruz? La cruz habla de que eres salvo. Entonces el infante siempre está, ¿soy salvo o no soy salvo? Está en esa lucha. El infante es el que pregunta la pregunta de hace 8 días. Ay, si yo voy y peco y me muero ese día, ¿me voy para el cielo o me voy para el infierno? Son preguntas de infante. Porque él no tiene una seguridad en su salvación. ¿Por qué? Porque todavía está lidiando ¿con qué? Con pecados. ¿Son malas las preguntas? No. Son de su etapa. Es como un niño que, ejemplo, mi sobrinito hoy en el carro. ¿Y para qué es esto? ¿Y esto para qué es? Y yo le diga, oye, pero tú sí eres preguntón. Ay, tú preguntas cosas tontas. No. ¿Qué hace uno? Se baja al nivel de él. ¿Qué hace Jesús? Se baja al nivel de nuestro entendimiento. Y ojo con esto, que es muy importante, y mire lo que el Señor me ministró anoche. ¿Tú sí has notado gente que peca pero dice soy justo en Cristo? Bueno, sí, pequé pero soy justo en Cristo. Él todavía no sabe que es justo. Es decir, sabe por concepto, pero no es una realidad todavía en él. Porque la justicia, ya lo vamos a ver, es de la gente que es madura. Porque Pablo dice, Cristo murió, ojo con esto, Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Por eso cruz es para ¿quién? Para niños. Resurrección es para maduros. Porque el que vive en resurrección sabe que es justo y sabe que se va a manifestar cosas de una persona justa e inocente en Cristo. Ya no, el maduro ya no está lidiando con temas de pecado. Porque para él ya quedó claro que el pecado fue quitado totalmente de su vida. Para él está claro Romanos 6:6. Y vuestro viejo hombre fue crucificado para que juntamente con él fuera quitado el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un maduro, yo sé que esto choca contra nuestro sistema de religión. Mire, yo le predico esto a un niño
que no es dócil en su corazón, que es un niño terco, como era yo. No, eso no es así. No, y me ponía a criticar. Entonces usted tiene alas. Entonces usted es Jesús. Entonces usted no peca, porque el niño que está lidiando con su pecado y es inmaduro, le dice, ay, cuando uno le habla de madurez al niño que es terquito, ¿sabe qué hace? Entonces le dice a Jaime, entonces tú no pecas. Y si uno le dice, no, pues no peco, ¡ja! Entonces acá yo hago la pregunta. Acá es donde viene la pregunta. Entonces, ¿Jesús fue a la cruz para que nosotros sigamos siendo esclavos del pecado? No. Lo que pasa es que cuando somos niños todavía no lo entendemos. Cuando vamos madurando en la fe decimos, oye, esto no es mi identidad, este no es mi ADN, este no es mi diseño original. ¿Mi diseño cuál es? Pureza, santidad, amar lo que él ama, aborrecer lo que él aborrece. Mire, el maduro ya sabe que está crucificado. Gálatas 2:20 tiene dos etapas: etapa de niño y etapa de maduro. Ojo, etapa de niño, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el bebé todavía está hablando de ¿qué? De cruz, estoy crucificado. Me respondía un apóstol en un grupo que estamos y decía, sí, pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El verbo está en presente. Y yo fui al original, al griego interlineal, y el verbo está en pasado, porque dice, he sido empalado juntamente con él. He sido. Claro, Pablo la tenía clarísima. Pablo no hablaba de cruz para el mismo. Para Pablo esa etapa ya había sido ya resuelta en su vida. Él hablaba de cruz ¿para quién? Para otros. ¿Qué era lo que hablaba Pablo? Ahora todo lo que vivo en mi carne lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. Él vivía en la dimensión de Jesús. Él tenía la mente de Cristo. Hablaba cosas de sabiduría. Vivía en la fe del Hijo de Dios. Vamos comprendiendo, amados. ¿Cuántos están gozosos por esta palabra en esta tarde? Ok, entonces el niño todavía sigue con lo del viejo hombre. El niño todavía habla del viejo hombre, que del alma. Sí, el maduro, ¿de qué está hablando? Del nuevo hombre, según creado Dios, que es Cristo. ¿Cuál es el tema del maduro? Cristo. Cristo es su tema, es su vivencia. El niño está en la etapa de porque Pablo dice que en la cruz quedaron nuestros decretos. Mire, hermano, todo decreto que era en contra de mí ya quedó anulado. El niño está lidiando con demonios. Porque Pablo dice ahí en Colosenses 2, 14 y 15 que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cruz es ¿para qué? Para el niño que todavía sigue lidiando con ¿qué? Con demonios, que el demonio te ataca, que el demonio me hace, que la brujería, que aquello. Mire, los demonios se alimentan del niño inmaduro que está todavía en condenación, todavía manejando culpa, todavía en temas de pecado. Al niño es el que se le aparecen los demonios, pero un maduro espiritual en la fe. Mire, hermano, el demonio ni se le acerca. Mire, el demonio ve la casa del maduro y dice, no, yo mejor doy la vuelta. ¡Qué tremendo! Porque el demonio, ¿usted cree que se va a ir a entrar al cuarto del maduro en la fe para que le pegue una reprendida bien buena? Vaya a molestar a otro. No, hombre. Mire, desde que empezó un proceso de madurez en mi vida, a mí ningún demonio me volvió a visitar. Claro, porque yo les daba espacio, era con la condenación. La condenación es una miel para ellos.
Mire, el niño, dice Gálatas 3, que Cristo se hizo maldición. Se hizo maldición para que nosotros fuésemos ¿qué? Bendición, justos en Él. El niño sigue con ¿qué? Maldiciones generacionales. Entonces tú ves congregaciones que tienen todo este conjunto. ¿Está mal? No. El problema es que esa congregación se quedó ahí. Esa congregación solo te habla de perdón de pecados, solo te habla de arrepentimiento, solo te habla de salvación, solo te habla de demonios, solo te habla de maldiciones generacionales. Es decir, un maduro en la fe sabe que todas sus maldiciones fueron terminadas en la cruz. Amén. Quiero ir terminando el mensaje hoy no tenemos a Daniel, por eso no dije más los textos y no los llevé a que los veamos en la pantalla. Pero quiero leerles esto, un texto que siempre trato de usar y ha venido sistemáticamente en todos los mensajes usándolo. Y está en Hebreos 5, verso 12. Ok, verso 11, vamos a verlo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. ¿Cuál es la característica de un niño inmaduro? Porque el problema no es ser niño, estamos comprendiendo. El problema es que ser niño inmaduro. ¿Cuál es la característica del niño inmaduro? Tardo para oír. Jesús con sus discípulos les decía, ¿qué les decía? Tardos para oír. Cuando yo les conté mi experiencia hace como 3 años, durmiendo, el Señor se me aparece y me dice, abre los ojos. Y yo me veía, Él me mostró que yo era como un bebé. No. Y Él me cacheteaba, abre los ojos. No, abre los ojos. Y yo era ¿qué? Un niño carnal. ¿Por qué? Porque estaba viviendo bajo la ley. Y ojo con esto, yo lo he venido diciendo, aunque la ley no fue dada para nosotros, sino para Israel, el sistema se permeó tanto a través de las diferentes religiones que terminamos recibiendo los 10 mandamientos. Porque cuando yo era un niño de 5 años, mis papás, mi mamá y mi tía y mi abuela me enseñaron los 10 mandamientos. ¿Tú te imaginas? Ojo con esto es fuerte lo que voy a decir. ¿Tú te imaginas una generación? Esto está hermoso. Miren, una generación, Leo, donde no se les enseñe que tienen los 10 mandamientos. Una generación que no se le diga el énfasis sobre el pecado, sino una generación que de una vez tú les dices que Cristo fue para recuperar el diseño divino, el que perdió a Adán. Que de una vez tú les hables de su identidad, que una vez les hables de su naturaleza. Que tú de una vez les dices, la persona te va a decir, porque es niña, aunque haya nacido, no, sí, pero esas cosas que yo hacía mala, bueno, esas cosas que hacías malas se llaman pecados, pero eran ignorancia. Y hoy has despertado a tu verdadera realidad, que en ti no hay pecado, por lo que Él hizo en la cruz. Van a ser niños rápidos en madurar. Entonces, ¿cuál es la característica de un maduro? A ver, si en el niño inmaduro la característica es tardo para ir, en el maduro, ¿cuál es la característica? Fe. Rápido para creer. Es un hombre y una mujer de fe. Vive en la fe del Hijo de Dios, lo había dicho antes.
Es de fe. No hay incredulidad. El niño es el que, todavía el niño inmaduro es el que tardó para oír, tardó para creer, es incrédulo. El maduro, tú le dices tal cosa y él lo cree. Amén. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Tú le dices al niño, ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Pero ¿cómo así yo todavía me veo en el espejo? Está bien en su entendimiento. Mira, porque debiendo ser ¿qué? Ya maestros, ahí está, que ellos, el autor a los hebreos, hablándole a hebreos que ahora estaban en Cristo, ¿cuál fue el problema de ellos? Que ya debían ser maestros. ¿Maestros en qué? Más abajo lo dice, en la palabra de justicia. Todo el libro de Hebreos es hablando de la justicia, de la justicia, de la justicia. ¿Por qué? Ejemplo, yo le decía hoy a un amigo, estábamos hablando por teléfono, aunque los hebreos hacían sacrificios de animales, ¿para qué? Para que fueran perdonados sus pecados. Pero mire lo que dice Hebreos 10, dice, las cuales nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer completos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de ¿qué? A ver, Valdi, si tú fuiste lavado por la sangre de Jesús, ya tú no tienes más conciencia de ¿qué? De pecado. Si tú sabes que ya tú no eres del pecado, pues no vas a ir a pecar. Pero usted dice, hermano Andrés, pero yo no soy hebreo. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Es verdad, esa afirmación es positiva. Tú no tienes nada que ver con los hebreos. Pero tienes tú algo que ver conmigo y es en lo siguiente, que las religiones tomaron de alguna manera, ¿cómo se dice? Hicieron una metamorfosis. No, una metamorfosis de ya no hacer sacrificios de animales, sino que tú ahora eres el sacrificio y tienes que hacer cosas para limpiar tu conciencia. Entonces tú vas ante el sacerdote y le dices, sacerdote, pequé. Y el que te dice el sacerdote, no te dice, lleva un cordero o lleva una tórtola y preséntalo ante el sacerdote, sino ahora haz 10 Padre Nuestro y 10 Ave María, para que tu conciencia quede en ese momento como en paz. Pero después, cuando vuelvas a pecar, vuelve otra vez. Y por eso constantemente están haciendo sacrificios. Tú dirás, pero yo no soy católico. Ok, pero puede ser protestante, puede ser evangélico. Y si eres evangélico y protestante o cristiano, tú vas a decir, pastor, pequé, y el pastor te va a decir, hermano, es que la carne es débil, hay que crucificarla, hazte un ayuno de 3 días. Ya volvimos a lo mismo. ¿Estamos comprendiendo? Y ese niño quedó inmaduro. Y mientras que los otros están disfrutando su herencia y las riquezas en Cristo, por eso el niño dice, acá había una persona, me dijo una vez, me dijo, yo quiero eso que tienen, que yo fui a esa congregación y yo les veo a ustedes como el rostro brillante y cuando hablan se les nota algo diferente, yo quiero eso. Porque el maduro dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de Jesucristo. El maduro vive en una paz. El niño inmaduro
ora en temor. El maduro es uno con Él. Es uno. El niño inmaduro está, ay, esta oración no subió al techo. Hombre, si tú estás arriba del techo, sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Ah? La única forma en la gracia, ojo con esto, la única forma en la gracia en que una oración es estorbada es a los esposos por maltratar a sus esposas. Ojo, esposos. ¿Usted está escuchando, Jaimito? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? La única forma, dice el apóstol Pedro, en que la gracia, en que esa oración tiene un estorbo, es porque tú estás maltratando a la gracia, porque dice que ellas son coherederas de la gracia. Amén. Amén, dice mi esposa. Amén, aleluya. No hay nada. Qué raro, porque no dice esposas. Si ustedes maltratan a sus esposos, sus oraciones son estorbadas, porque ellos son los coherederos, no dice así. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser brusco con la esposa. Entonces, 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y Pablo a los Corintios les dice que la leche está relacionada con la cruz. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ojo, porque el niño, mire, esto es tremendo, el niño inmaduro vive todavía en su justicia propia. Vive todavía no se alimenta a plenitud del árbol de la vida. No se alimenta a plenitud de Cristo. Es decir, para el niño inmaduro Cristo todavía no es suficiente. Pero el experto en la palabra de justicia discierne, como él se está alimentando de la justicia, del árbol de vida, que es Cristo mismo la justicia. Él discierne. Esto es bueno y esto es malo. Pero ya sabemos el árbol. Por favor, amor, gracias. Porque el maduro que vive en la justicia, como él, ya sabe lo que pasó en la cruz, que Cristo recibió todos sus pecados. Ahí está, miren, en este versículo vemos las dos etapas. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esa es la primera etapa. Esa verdad es ¿para quién? Para el niño, está bien. Pero después dice, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Esa verdad es ¿para quién? Para el maduro. Porque ya en su etapa de niñez, es decir, a ver, imagínense en Amaye, ahorita llega a la casa y se pone un pañal grandote. Y le dice a José, acá llegó tu bebita, a Gugu, mi tetero. No, yo digo, está mal, algo no funciona. Y mañana Maye va al colegio con una pijama y con su pañal y le dice a la jefe, ¿me arrunchas? Sara hacía eso de niña. Sara tenía el colegio aquí, la casa aquí. ¿Y sabes qué se iba a hacer? Se iba a ir a tomar el tetero en la casa con el aire, con el ventilador al lado. Y la profesora tenía que ir a buscarla a la casa. ¿Por qué? Bueno, por eso. ¿Por qué? Porque era niña.
Entonces el niño todavía lidia con este conocimiento. Ojo con eso. Todavía el niño cree que es bueno por sí mismo, que es justo por sus obras, por sus acciones. El maduro sabe que es justo por Cristo y que todo es por Cristo. Entonces el maduro discierne, porque lo que dice ahí, el bueno, no es el bueno de Dios, es el bueno de este conocimiento. El que me hace creer que yo soy acepto por lo que yo hago. Entonces, ¿qué hace el justo? No. Discierne y dice, no, yo no soy acepto por lo que yo hago. Yo soy acepto en el amado. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Tanto, como dice Pablo ahí, tanto que explicar, tanto que decir. Yo estaba recibiendo esta dirección de parte del Señor y me hacía entender el Señor en mi espíritu que vamos a empezar a madurar y la predicación va a empezar a notarse. Vamos a empezar a otro nivel de predicación. Entonces prepárense porque viene un nuevo tiempo, una nueva temporada. Amén. Ya creo que ya estamos algunos como dando nuestros primeros pasos en madurez. Otros están transicionando de niño a como en preadolescencia, están ahí. Sí, hay otros que están niños. Bueno, entonces ahí están las prédicas en YouTube, agárrenlas. Pero creo que el tema de la cruz para nosotros ha sido ya un tema experimentado, vivenciado, y ahora vamos a caminar en una mayor realidad de resurrección, de hablar como resucitados, de pensar como resucitados, de orar como resucitados. En otra dimensión. Amén, amados.